que puedas curar al paciente. Pero ya en el contexto metastásico, ahí es diferente. Aunque sea una lesión solamente, aunque el paciente esté súper bien, aunque con el tratamiento haya desaparecido las lesiones, un paciente con enfermedad metastásica no se puede considerar o difícilmente se puede considerar que está curado, aunque hayan desaparecido las lesiones. Y es que han desaparecido porque está en tratamiento. Probablemente cuando le suspendas el tratamiento se va a volver a activar la enfermedad. Entonces, el objetivo del estudio fue, ok, en un paciente ya con enfermedad metastásica, donde no vas a poder curar al paciente, ¿vale la pena operarlo o no? Y lo que vimos en el estudio de ayer es que pues no tiene impacto en que vivan más o en que se detenga la enfermedad. Pero no es de que operes primero o después, simplemente que la cirugía o el control local no está indicado o no tiene impacto en pacientes con cáncer de mama metastásico. Bueno, ¿alguien tiene o tuvo alguna otra pregunta para que lo podamos, ya saben, me la pueden poner en el chat o por WhatsApp? Yo me quedé con una pregunta el día de ayer. ¿Eras relacionado con la cirugía o la intervención en las metástasis, es decir, en tumores aledaños que son diferentes al primario? En este caso, mencionó los que el colon, recto, melanoma, sarcoma, esos sí se operan. Sin embargo, en algún otro se llegan a operar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, en alguna zona en especial sí se tienen algún beneficio que se deshagan de ellos o simplemente se ignoran y se tratan con tratamiento sistémico. No sé si a lo mejor sí me di a entender, creo que no me expresé muy bien. Creo que sí. A ver, es cierto, muchas veces las lesiones metastásicas están en unos sitios de difícil acceso. Por ejemplo, muchas veces si tenemos la lesión a nivel cerebral o a nivel de que esté muy pegada a un órgano, al corazón, al mediastino, al estómago, a algún órgano de vital importancia, ahí, aunque sea una sola lesión metastásica, la verdad es que va a ser muy difícil operar eso. Entonces, no es que dependa tanto del sitio, o sea, si se puede operar, de donde sea, va para afuera todo, en colon, recto, melanoma y sarcomas, pero sí va a depender mucho del sitio donde esté. No sé si esa era la pregunta, José. Sí, sobre todo si en algún momento sí hay como estas excepciones, por ejemplo, no sé, en dado caso de que afectase hueso, ¿no? Por decir, sí. ¿No? Entonces, pues sí, hueso sí se puede intervenir a pesar de que sea una metástasis para incrementar su... Sí, exacto. O sea, ajá, siempre y cuando se pueda quitar, adelante, ¿no? A pesar de que sea metástasis. A pesar de que sea metástasis, sí. Ahí en colon recto, melanoma y sarcomas es donde más intervención, o sea, quitas el primario y quitas todas las metástasis, siempre que se pueda. La verdad es que es una práctica a veces poco habitual, porque al ser enfermedad metastásica, los cirujanos muchas veces como que dicen, no, ¿para qué le operamos la metástasis si ya es metastásico? Pero la verdad es que siempre y cuando sean pocas metástasis, sí se pudiera considerar para cirugía. Pero digo, es una conducta poco habitual, pero sí se pudiera dar esa opción, ¿no? Por un sarcoma, un osteosarcoma en la pierna y que tiene una sola lesión en el pulmón, pues a lo mejor sí vale la pena operar el primario y operar la lesión en el pulmón. Pero si tiene 50 metástasis pulmonares, pues la verdad es que pues no tiene caso. ¿Saben? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar y el manual, yo sé que les dije que hoy ya iba a estar, pero no, hoy me falta un poco. Entonces yo creo que mañana o más tardar el lunes ya lo tienen en sus manos. Bueno, entonces, a partir de hoy ya vamos a empezar con ciertas definiciones. Mucha atención en estas definiciones porque si no las entendemos, no vamos a entender lo demás. Entonces hay que entenderlas y mucha atención. Primera definición que vamos a ver, pues es la definición de cáncer. Donde lean ustedes, cada quien va a tener una definición diferente. Hay una definición que me gusta mucho, que está dado por el Instituto Nacional de Cáncer, por sus cifras en inglés de Estados Unidos, que es la NIH. Y el cáncer aquí lo define como a una enfermedad que tiene 3 características. La primera de ellas es que son células anormales. Células anormales. Anormales en su estructura,
anormales en el citoplasma, en la relación citoplasma-núcleo. Son células anormales. Segunda característica que tiene el cáncer, se multiplican sin control. Se multiplican sin control. Se multiplican sin control. Y tercera, y es la característica más importante, tienen la capacidad de invasión. Tienen la capacidad de invasión, de romper la membrana basal, de irse a órganos adyacentes o a distancia. Entonces, es la principal característica, que tienen la capacidad de invasión. Por ejemplo, un tumor benigno puede tener células anormales, pueden tener un descontrol en la multiplicación, pero no tienen la capacidad de invadir a órganos. Esa es la principal diferencia con un tumor benigno a un tumor maligno. El tumor maligno, pues, es el cáncer. Entonces, vamos a quedarnos con esta definición. 3 características anormales, se multiplican sin control y tienen la capacidad de invadir. ¿Okay? Siguiente definición. Vamos a empezar con definiciones en cuanto a histológicas. Muy breve, la verdad. Hiperplasia. Seguramente muchos de ustedes a lo mejor son instructores ahí de anatomía patológica, de histología. No nos vamos a meter tan a fondo, simplemente vamos a hablar como que lo más básico. De este lado vamos a poner a lo normal y de este lado a cuando ya se considera hiperplasia. Tenemos aquí nuestro tejido con células normales, de 3 células. La hiperplasia consiste en que van a ser el aumento en el número de células. Pero si se dan cuenta, las características de las células son normales. Entonces, lo único que hay en una hiperplasia es un aumento en el número, nada más. Pero siguen manteniendo su estructura, siguen siendo normales, solamente que aumentaron el número. Eso es hiperplasia. ¿Okay? Siguiente definición. Metaplasia. Igual, vamos a dividir, de este lado vamos a poner a lo normal y de este lado a la metaplasia. Volvemos a dibujar nuestro tejido con nuestras 3 células. La metaplasia, a diferencia de la hiperplasia, donde había un aumento en el número de células, en la metaplasia no hay un aumento en el número de células. Lo que hay es un cambio a células maduras, adultas, pero más resistentes. No aumentan en el número de células, simplemente la célula cambia su estructura para aguantar más el impacto que tiene o el estímulo que tiene. El clásico ejemplo de la metaplasia, ¿alguien recuerda algún ejemplo? El más característico. Esófago de Barrett. Exactamente, el esófago de Barrett. Esófago de Barrett, donde se cambia el epitelio por uno más resistente, para que pueda aguantar el ácido clorhídrico. El ejemplo más básico, un callo. Un callo se forma, y ustedes pueden ver que es una piel más gruesa, más resistente, porque está en constante estímulo, a lo mejor con el zapato, o con pues algo que tengas ahí en el pie. Entonces se vuelve a células más resistentes. No son cambios en la forma, no, simplemente cambia de una célula adulta madura a otro tipo de célula adulta madura, pero más resistente. Eso es la metaplasia. ¿Ven? Siguiente definición. Displasia. Igual, vamos a poner de este lado lo normal, nuestras 3 células. En la displasia, a diferencia de la hiperplasia, donde era aumento en el número, en la displasia, sí, uno es que aumenta el número, pero también hay un cambio en la estructura celular, cambio en la forma. Entonces,
ya no van a ser así bonitas las células, sino ya va a haber cambios, ya va a haber una alteración en el tamaño de la célula, y ya no van a ser iguales, sino van a estar ya todas alteradas. Algunas van a seguir igual. Algún aumento en el número y cambio en la forma, en la estructura. Esta displasia, en base a los grados de displasia, se puede clasificar como una displasia leve o como una displasia severa. Eso nos los va a decir el patólogo, dependiendo de qué tan cambiado, qué tan alterada está la célula. Una displasia severa, vamos a considerarla, y aunque hay un poco de debate con los patólogos si sí se podría considerar como un sinónimo o no, la verdad es que la mayoría de los autores sí lo considera así. Una displasia severa, un sinónimo es carcinoma in situ. Es cuando ya la célula tiene un grado alto de displasia, y a esta displasia severa es un sinónimo de decir carcinoma in situ. Siguiente definición. Vamos ahora a entender la diferencia entre un carcinoma in situ, o también conocido como displasia severa, y lo que es un carcinoma invasor, un cáncer invasor. Generalmente cuando los oncólogos en general, pues del área de medicina se refiere a un cáncer, nos estamos refiriendo a un cáncer invasor. O sea, como que el decir invasor está de más, pero aquí sí lo pongo para que entendamos la diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor? La integridad de la membrana basal. En un carcinoma in situ, la membrana basal está íntegra. Membrana basal íntegra. Mientras que en un cáncer invasor está rota la membrana basal. A ver, otro plumón. Membrana basal, pues está alterada. ¿Sí? Vamos a entender mejor con esta imagen. Les voy a poner a continuación. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hacerlo en grande. Esta es una ilustración de un carcinoma in situ de mama, pero prácticamente nos ayuda a entender todas las definiciones que estamos viendo. Les explico, este es el lumen del conducto mamario, y alrededor pues están todas las células epiteliales, que son las que están en blanco con negro. Alrededor, vamos a hacerlo más grande, aquí está. Estas son las células epiteliales. Alrededor están las células mioepiteliales, que son estas como en óvalo, y por fuera de eso tenemos la membrana basal, que es esta raya que está pintada rojo, café o verde. Es que no veo bien qué color es. Bueno, vamos a ver cómo es que va cambiando. Fíjense, la primera definición que vimos, hiperplasia. Si nos damos cuenta, ¿qué diferencia hay con lo normal? Lo normal eran estas células. En la hiperplasia hay un aumento en el número, pero si se dan cuenta sigue siendo normales las células, solamente que aumentaron el número. Nos vamos a la segunda. Aquí ya empieza a hiperplasia también, pero ya hay atipia. Aquí podríamos ponerle displasia. En lugar de atipia, displasia. ¿Qué habíamos definido que era la displasia? Ya empieza a haber cambios en la célula. Hay un aumento en el número igual, pero ya empieza a haber cambios celulares. Y una displasia, como comentábamos, la podemos catalogar como leve o severa, dependiendo de qué tantos cambios hay. Cuando es una displasia severa, a eso se le va a conocer como un carcinoma in situ. Vean, aquí están las células totalmente displásicas, totalmente alteradas, y a esto es el que se le va a conocer como carcinoma in situ. Pero fíjense, el carcinoma in situ, que es el que veíamos acá, la membrana basal, que es esta que no sé de qué color sea, está íntegra, no está rota. Puedes tener aquí mucha displasia, pero si la membrana basal está íntegra, eso va a ser siempre una displasia severa, o leve, ¿no? Pero va a ser una displasia. No va a pasar un cáncer invasor.
A diferencia de la siguiente ilustración que vemos acá, ¿qué pasa con la membrana basal? Ya está rota y ya está invadiendo. Eso es ya cuando se considera cáncer invasor. ¿Okay? Entonces, siempre recordemos esta diferencia. Hasta displasia o carcinoma in situ, en el caso de que sea severo, la membrana basal está íntegra. Y ya cuando se rompe esa membrana basal, es cuando ya se considera un carcinoma invasor. Esto es para los que vayan a hacer patología. ¿Alguien de acá les interesa ser patólogo en un futuro? Bueno, a los que les interesa la patología, los patólogos siempre nos deben de decir esto. ¿Cómo está la membrana basal? ¿Está rota, está alterada? ¿Y cómo lo pone el patólogo? Lo pone así. En el reporte histopatológico, a partir de ahora, reporte histopatológico, para no escribir toda la palabra, la vamos a abreviar con las letras RHP. RHP, de reporte histopatológico. Entonces, cuando ya veamos esas letras, pues ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y se los comento porque vamos a ver cuando ya empecemos a ver neoplasias, casos clínicos. Y ya va a decir RHP, y eso se refiere a la biopsia, al reporte histopatológico. Entonces, si en el reporte histopatológico de una biopsia de algo nos dice, es un carcinoma, es un cáncer, y nada más dice eso, tenemos que volver a pedir al patólogo, oye, dime si sí es invasor o no es invasor, porque puede ser un carcinoma in situ, ¿están de acuerdo? Que es una displasia severa, pero, y si es un invasor, ya es un cáncer. Y es que la verdad eso es sumamente importante para ver qué tratamiento es el que se da. En un carcinoma in situ, por ejemplo, no se le da quimioterapia, no se le da inmunoterapia, se puede dar hormono, sí, hormonoterapia sí se puede dar, pero quimio no, es un manejo totalmente diferente siempre cuando sea un carcinoma in situ. Ya un carcinoma invasor, ese sí es el cáncer, por así decirlo, es el cáncer del malo, ¿no? Así a veces se escucha, ¿no? Que dicen, es el cáncer, ese sí es el malo. El carcinoma in situ es una displasia severa, ¿ok? Entonces, siempre recuerden en un RHP, siempre ver la palabra invasor o infiltrante, que a veces los patólogos utilizan uno o el otro, infiltrante o invasor. Pero sí es muy importante que los especifique, sobre todo para saber, bueno, puede ser un carcinoma in situ o bien un carcinoma invasor. Si queda claro esta diferencia entre el in situ y el invasor, es la membrana basal. Recuerden eso siempre. Okay. Bueno, y si vamos. Vuelvo a compartir la pantalla. Ok. Todas estas definiciones, ¿por qué las estamos viendo? Porque tenemos que entender cómo es el camino desde tener un epitelio normal hasta que evoluciona un cáncer. Entonces, de tener algo normal, empieza un estímulo, alguna infección, algún proceso inflamatorio, algunos cambios estimulados por a nivel genético, y puede ir desde algo normal, empieza a aumentar el número de células, y entonces aparece la hiperplasia, primero. Después de esa hiperplasia, continúa el estímulo, continúa el estímulo, continúa el estímulo. Viene ahora la displasia. Continúa el estímulo, recordemos que puede haber, hay displasia leve, continúa el estímulo, pasa a una displasia severa, o carcinoma in situ, continúa el estímulo, y llega a un cáncer invasor, ¿no? Entonces vamos a poner entre paréntesis lo de invasor. Entonces recordemos estas definiciones y es el paso que sigue desde un epitelio normal hasta que se forma el cáncer. Muy bien, vamos a ver. Aru Martínez, recuérdanos qué era hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las células. Ok, muy bien. Alondra Álvarez, ¿qué es displasia? Hay un aumento en el número y también hay un cambio en la forma. ¿Y también hay que, perdón? Hay cambio en la forma. La forma, exactamente, está alterada. Luis Argudín, otro sinónimo de una displasia severa. Carcinoma in situ. Exacto, carcinoma in situ. Brenda Hernández, ¿cuál es la principal diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor?
En el grado de profundidad y en la conformación anormal de la célula. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga otra opinión en la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor? La integridad de la Exacto. La integridad de la membrana basal. Recuerden, esa es la principal diferencia. En un carcinoma in situ está bien bonita la membrana basal, en un carcinoma invasor, pues ya está comprometida la membrana basal. Ok. Muy bien. Entonces, esas son las únicas definiciones que vamos a hablar en cuanto a histología. Vamos a pasar a un siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver es hablar sobre cómo se miden las lesiones en el cáncer. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo. Okay. Vamos a poner el ejemplo de esta paciente, que es una mujer, tiene un cáncer de mama, está muy grande el tumor que tiene, y se le pidió una tomografía. Siempre a nosotros los oncólogos, el estudio que más pedimos es una tomografía axial, computada, que se abrevia TAC, ya muchos de ustedes lo saben, TAC. Y las características que siempre las pedimos cuando se sospecha en cáncer, y de hecho ustedes cuando tengan un paciente que sospechan en cáncer, pidan una tomografía axial computada, simple y contrastada. Siempre pídanla, simple y contrastada. Esto porque se los digo muchas veces, y sí llegan muchos pacientes así, que nada más se las pidieron simple. Sí es cierto, la contrastada cuesta más dinero, no a todos los pacientes se les puede hacer el estudio contrastado. El contraste es un líquido que se administra de dos formas, por la vena o tomado. Generalmente el que nos sirve más a nosotros como oncólogos, el que sí o sí sería ideal, es el de la vena. El tomado sí nos sirve, sobre todo en pacientes que tienen algún tumor gastrointestinal, pero el más importante es el que va en la vena, el intravenoso. El contraste que se pone es un líquido que es basado en yodo y no a todos los pacientes se les puede poner ese contraste. Como es un líquido que se elimina por el riñón, si es un paciente que tiene afectado el riñón, no se le puede poner el contraste. Se tiene que fijar en la creatinina. Siempre que pidan una tomografía, siempre tienen que pedir una química sanguínea antes para ver cómo está la urea, el BUN y la creatinina. Y para ver si está en condiciones para que le hagan una tomografía contrastada. Esto lo vamos a platicar más adelante cuando veamos estudios generales en el cáncer. Pero bueno, empezamos a dar esos avances, ¿no? Hay otros estudios, sí, la resonancia, el es la tomografía, por su accesibilidad, por su costo, por lo fácil de interpretar muchas veces, es mucho más accesible a pedir este estudio. Y algo que yo les voy a recomendar es que si están sospechando en cáncer, pídanla completa. Y se pide de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, como que yo como oncólogo siempre la pido, tórax, abdomen y pelvis. Es cierto, si nos vamos a las guías, muchas veces la tomografía se restringe a un solo sitio. Les adelanto un poco, cáncer de testículo. Cáncer de testículo, si nos vamos a las guías, nos dice que se tiene que pedir la tomografía solamente de abdomen y pelvis. Y que si saliera algo en esa tomografía, ya se hace la de tórax. La verdad es que yo, para evitar eso de que primero se haga una y la otra, de una vez desde el inicio pido completa. Pero es cierto, las guías muchas veces se restringen a un sitio anatómico solamente para hacer la tomografía. La verdad es que yo les recomiendo que la pidan completa, tórax, abdomen y pelvis. Y algo extra, si están sospechando en algún proceso neurológico, pues la complementan con de cráneo. O si están sospechando en algún proceso en las extremidades, bueno, agregan el estudio dirigido a donde está el tumor original o donde están sospechando que está el tumor original. Pero la de base es tórax, abdomen y pelvis. Para que en un futuro ya no escribamos toda esta palabra, la vamos a abreviar con las letras TAC, TAP, ¿sale? TAC, TAP, que significa tomografía axial computada de tórax, abdomen y pelvis. Y se los digo porque cuando vayamos viendo neoplasias, vamos a ver casos clínicos y ya no nos va a aparecer esta palabra, pero ya vamos a saber que se refiere a la tomografía completa.
¿Sale? Bueno, entonces a esta paciente vamos a ponerle un nombre de algún personaje de los Beatles. Penny, es Penny, ¿no? Dice, es un tumor gigantesco en la mama, se hace la tomografía. La tomografía nos arroja el resultado de que a nivel pulmonar hay varias lesiones metastásicas. Contamos 4 a nivel de 2 del pulmón derecho, 2 del pulmón izquierdo. Ahí voy a hacer un poquito acá que me estaba saliendo del cuadro. Ahí está. Entonces, se ven 4 lesiones metastásicas. Ok. A este paciente se le va a dar un tratamiento. Aquí tenemos la tomografía inicial, la tomografía tórax, abdomen y pelvis, la inicial, la basal. Le vamos a dar un tratamiento y después de 4 a 6 meses le voy a volver a repetir el estudio. Le voy a volver a repetir una tomografía tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué crees, Diana Laura Ortiz, que le voy a volver a pedir una tomografía a este paciente? Bueno, Para hacer comparación. Perdón, Diana Laura Ortiz, ¿qué? sí, soy yo. Es ¿Sí? que alguien habló, creo. Sí. Bueno, pues, digamos, la tomografía nueva. para ver si hay metástasis o si ya se inició tratamiento para visualizar el desarrollo. Exactamente. Para ver si el tratamiento que le estamos dando funciona, ¿no? Si han aparecido nuevas lesiones, si han disminuido, si siguen igual, ¿ok? Hace muchos años, pues decíamos, pues sí, parece ser que le está funcionando, y ya, ¿no? Pero obviamente conforme avanza la medicina, se vuelven más expertos los radiólogos y todos, en alguna área en específica, se empezaron a crear criterios para comparar los cambios por tratamiento. Y los criterios más utilizados que se utilizan para comparar ambos estudios, el inicial y los subsecuentes, los radiólogos crearon unas clasificaciones, unos criterios. Y estos criterios se llaman los criterios RECIST 1.1. ¿Sí? Sí es importante que sepamos qué son los criterios RECIST 1.1, porque como médicos de primer contacto, pues para que sepamos cómo va la enfermedad, cómo está funcionando el tratamiento. El radiólogo, con estos criterios, me va a decir, ¿sabes qué? Vas por buen camino, ¿sabes qué? Está dormida la enfermedad, ¿sabes qué? Está avanzando la enfermedad. ¿Sí? Para entender los criterios RECIST, necesitamos ver ciertas definiciones que a continuación vamos a ver. Y la primera definición que vamos a hablar es, ¿qué es una lesión medible? Primera definición, lesión medible. Esa va a ser la primera definición para entender los criterios RECIST. Una lesión medible, cuando es no ganglionar, y ahorita les explico por qué les pongo esto de no ganglionar, se va a considerar cuando en el diámetro mayor, pero en el sentido axial, mida más o igual de 10 milímetros. ¿Sí? Cuando es, una lesión medible, cuando no son ganglios, vamos a tomar que va a ser una lesión medible cuando su diámetro mayor de esa lesión, pero en el sentido axial, y mucho cuidado con eso, miren, vamos a compartir la imagen. Si yo tengo esta tomografía, es muy diferente ver un corte coronal, es un estudio de abdomen donde veo el hígado, los intestinos, aquí está el tumor, y es muy diferente verlo a un corte axial. El corte axial es el del lado derecho. Para medir las lesiones en el pulmón, no se toma el plano coronal, no se toma. El principal que nos va a servir para medir es en el corte axial, ¿sí? Yo no puedo medir este tumor aquí en este corte. Sí, bueno, sí lo puedo medir, pues, pero el que me va a dar la medición real va a ser en el corte axial. Entonces, es muy importante que siempre tomemos en cuenta que las lesiones siempre se van a medir en ese corte, en el corte axial. Y siempre y cuando se va a considerar lesión medible, cuando el diámetro mayor de esa lesión mida más
o igual de 10 milímetros. ¿Ok? Ok. Ahora vámonos con lesiones no medibles. Lesiones no medibles. Lesiones no medibles, igual, no ganglionar. Lesiones medibles, no ganglionar. ¿Cuáles se considerarían lesiones no medibles? Una, cuando el diámetro mayor mida menos de 10 milímetros. Acuérdense que si es más o igual de 1 centímetro, sí es una lesión medible. Pero si es menos de 10 milímetros, no se considera una lesión medible. Otra, para los radiólogos, es muy, bueno, y para todos, es muy difícil medir líquidos en una tomografía. Entonces, los derrames, ejemplos, pleural, pericárdico, no se consideran lesiones no medibles, ¿sí? Porque no se puede medir el tamaño de ese líquido. Se mide el volumen, pero no el tamaño. Entonces, por eso es que se consideran lesiones no medibles. Y la tercera lesión no medible es la carcinomatosis linfangítica. Cuando los ganglios están superinflamados por tumor y que están en así todo el paso de la linfa está superinflamada por tumor, eso se le conoce como carcinomatosis linfangítica. Y es una lesión que tampoco se puede medir. ¿Okay? No confundir lesión medible y lesión no medible, que si una es cáncer y la otra no es cáncer, no. Lesiones no medibles, el derrame, por ejemplo, y la carcinomatosis, pues es por cáncer. Solamente que se consideran lesiones no medibles porque son difíciles de medir. ¿Ok? Bueno, eso es cuando es no ganglionar. Ahora vamos a hablar de los ganglios. Lesión medible, pero ahora ganglionar. Lesión medible, ganglionar. ¿Cuándo se va a considerar que un ganglio es una lesión medible? Bueno, aquí nos vamos a fijar, a diferencia del otro, que era el diámetro mayor, aquí nos vamos a fijar en el eje corto, ¿sí? Es decir, en el diámetro más corto que tenga el ganglio. Y aquí se va a considerar una lesión medible siempre y cuando tenga más o igual de 15 milímetros. ¿Sí? A diferencia del no ganglionar, que recuerden que era más o igual de 10 milímetros. Cuando es ganglio, nos vamos a fijar en el eje corto, a diferencia del otro, que era el eje mayor. A diferencia del otro, que era de 10 milímetros, aquí es a partir de 15 milímetros, eje corto. No se les vaya a olvidar, esto es súper importante, súper importante. ¿Okay? Y ahora, una lesión no medible, ganglionar, pues prácticamente va a ser cuando de eje corto, pues mira entre 10 y menos de 15 milímetros. Entonces, si mide menos de 15 milímetros, se considera una lesión no medible. Y si mide menos de 10 milímetros, eso no entra en esta clasificación, no se considera como lesiones. ¿Sale? Eso es algo normal. Entre 10 y menos de 15 es una lesión no medible. Recordad, no es que no sea cáncer, sí puede ser cáncer, pero no se puede medir, no es fácil de medir esto. ¿Sí? Eso es cuando es ganglionar. Recuerden, eje corto, eje corto. ¿Sí? Hay una excepción, y la excepción es el cáncer de testículo. En el cáncer de testículo se siguen manteniendo las mismas mediciones, sigue siendo más o igual de 15 para considerar lesión medible, o de 10 a menos de 15 para considerar lesión no medible. Pero en cáncer de testículo cambia. Ahí no se fijan en el eje corto, se fijan en el eje mayor. ¿Vale? En el eje mayor. Es la única diferencia, es el único cáncer donde no le importa el eje corto. Se va
¿Cuál es el eje más grande que tiene esa adenopatía, ese ganglio? Y tomamos en cuenta esa medida para considerar si es lesión medible o lesión no medible. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ok, pues vamos a poner ejemplos. Y hasta aquí vamos a dejar la clase, pero vamos a poner ejemplos para ver si se entendió. Ok. Yo tengo un paciente con un cáncer de mama y dentro de sus estudios de extensión que se le pidieron, se reporta que hay una adenopatías mediastinales. Vayan pensando si esto es regional o no es regional con lo que vimos ayer. Saben, unas adenopatías, unos ganglios hay a nivel del mediastino. Esas adenopatías mediastinales eran 3 y una que era la más grande, media, estaba en el corte axial. Recuerden siempre medir en corte axial. Estaba así. El eje corto medía 10 milímetros y en el eje largo medía 20 milímetros. En esa misma tomografía que se le hizo al paciente para ver ese cáncer de mama, se detectó, aparte de las adenopatías mediastinales, varias lesiones pulmonares. La más grande, la mayor, medía, vamos a ponerle en el sentido axial, vamos a ponerle aquí que medía 11 milímetros y aquí medía, vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle 9 milímetros mejor, 9, ya en el eje largo 20 milímetros. ¿Okay? Entonces, lo repetir, es un cáncer de mama que se le hace una tomografía y se reportan adenopatías mediastinales y lesiones pulmonares. En las adenopatías mediastinales eran 3, una que era la más grande, y tenía esta medición en el corte axial, eje corto de 10 milímetros, eje largo de 20 milímetros. Y las lesiones pulmonares, la más importante, medía en el eje corto 9 milímetros y en el eje largo 20 milímetros. Ok, vamos a ver. Rosas Munive, Carlos. ¿Estás, Carlos? Sí, doctor. Sí, aquí estoy. Carlos, a ver, para empezar, ¿estas adenopatías mediastinales son regionales o no son regionales? ¿Cómo ves tú? Perdón, es que se está cortando, doctor. Ok, ¿estas adenopatías mediastinales son regionales o no son regionales? Pues por lo que había comentado de los ejes, sí son regionales, ¿no? Ok, O bueno, eso es lo que tengo entendido. Ok, a ver, ¿alguien tiene otra opinión? Vamos a ver, Laura Sofía Rojas. No, no son regionales. ¿Cuáles son los ganglios regionales de la mama? Serían los axilares, supraclaviculares, el de la mama interna e intramamares, ¿no? Exactamente, los mediastinales ya no son regionales, ya con eso, ok, ojo, puede ser ya algo metastásico, ¿no? Tú misma, Laura, esta adenopatía mediastinal es la que se está mostrando. ¿Qué opinas? ¿Es una lesión medible o no es medible? No, no es medible porque el eje corto es de 10 milímetros. Okay. Es menor. ¿Y cuánto tiene que tener de eje corto para considerarse lesión medible? Más de 15. Bueno, igual o más de 15. Más o igual de 15. Ok, muy bien. Vámonos a ver con... Lucía González.
Lucía, vámonos ahora a las lesiones pulmonares. Te salió una lesión, la más importante, que mide 9 milímetros por 20 milímetros. ¿Esta lesión en el pulmón la consideras medible o no medible? Igual, bueno, sería no medible porque es de 10 a 20 o dependiendo del eje largo. No sé. ¿Alguien que opine otra cosa? A ver, vamos a ver con Kenia. En este caso, bueno, sí sería medible, ¿no? Porque se toma en cuenta el diámetro más largo. Exactamente, encuentra el eje más largo aquí, cuando no es ganglionar. Y el eje más largo mide 20 milímetros. ¿Y a partir de cuándo se consideraría lesión medible? Cuando no es ganglionar. Igual o mayor a 10. Exactamente, igual o mayor a 10. Entonces, esta sí es una lesión medible. Esta sí es una lesión medible porque el diámetro mayor mide más de 10 milímetros. Esta es una lesión no medible. Y es no medible porque el eje corto, recuerden que siempre nos fijamos en el eje corto en los ganglios, a excepción de testículos, mide 10 milímetros y el límite o el umbral son 15 milímetros. Entonces, como eje corto tiene 10 milímetros, esto lo consideraríamos como una lesión no medible. ¿Sabe? Puede ser un poco enredado esta situación. Hay que estudienlo, repásenlo, porque sí es muy importante esto para entender los criterios RECIST. Y de verdad que sí tiene mucha utilidad desde el médico general, mucha. Sobre todo para ver si va bien el tratamiento o no y cómo evaluar la respuesta. Bueno, entonces con esto vamos a terminar la clase. Recordemos qué vimos el día de hoy. Acuérdense que hoy vimos las definiciones. Vamos a ver. Carlos Pérez, recordarás que en el cáncer, lo que vimos al inicio, que tenía 3 características importantes el cáncer. Una de esas características, ¿cuál era? Que las células son anormales. Que las células son normales, muy bien. Hugo Díaz Galaviz, otra característica. Que se multiplicaran sin control. Que se multiplicaban sin control. Muy bien. Guarneros Castillo, otra característica. Son capaces de invadir. Que son capaces de invadir, muy bien. Ok, después empezamos con las definiciones, ya hablamos de lo que es hiperplasia, recuerden que es el aumento en el número de células, ya vimos displasia, que cambia ahí la estructura de la célula, ya vimos metaplasia, que es cambio de una célula a una más resistente, ya vimos lo que es displasia leve y severa, que es el sinónimo de carcinoma in situ. Gabriela Sánchez, volvemos a repetir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor? La integridad de la membrana. La integridad de la membrana basal, exactamente. Y ya después de eso empezamos a hablar sobre estos criterios RECIST. Y ya nada más para terminar, vamos a ver, Elina Medina, ¿qué es una lesión medible? Bueno, la lesión medible... No ganglionar. Ajá. Es una lesión que va a tener un eje mayor, axial, mayor o igual de 10 milímetros. Exactamente, ya con eso. Luis Arrudín, ¿qué es una lesión no medible, no ganglionar? Menos de 15 a 10. Exacto. No ganglionar. Se considera, checa tus apuntes o chequen, o alguien que lo quiera ayudar, a ver, ¿Es menos de 10 milímetros? Exactamente, menos de 10 milímetros, o sea, si tú tienes no ganglionar menos de 10 milímetros se consideraría una lesión no medible. Marvel, otra lesión no medible, no ganglionar. Todos los derrames, como el pericárdico. Exactamente. Eso se consideran lesiones. Sí, y la carcinomatosis linfangítica. Exactamente, y la carcinomatosis linfangítica, esos se consideran lesiones no medibles, ¿sale? Muy bien, y ahora Aline Serrano.